Buenas, nos encontramos acá otra vez para desarrollar otra clase de filosofía y en este caso en esta oportunidad vamos a desarrollar la filosofía de Immanuel Kant, ¿sí? Que bueno, su pensamiento surca un poco entre el empirismo y el racionalismo, si él va a tomar algunas conclusiones o principios del empirismo más que nada y algunas también ideas del racionalismo para elaborar sus propias ideas. El pensamiento kantiano entonces va a tener como estos dos enfoques armonizados de alguna manera y también se ubica en una época de la modernidad en donde la modernidad ha alcanzado un punto, ¿sí? En la cima del pensamiento, más que la cima del pensamiento, sino que ha establecido a un sujeto o a la persona como lo central de la realidad. Por esto esta imagen del costado, en donde se presenta, ¿no? Una persona como el centro de toda la pintura. Fíjense que ya las pinturas de otras épocas eran compartidas o con seres espirituales, ¿sí? O de alguna manera exploraban ciertas historias de la antigüedad. En esta oportunidad, las pinturas del romanticismo, ¿sí? Periodo que acompaña, ¿no? las ideas de Immanuel Kant, en esta oportunidad la persona es el centro, ¿sí? Por el cual se sucede toda la realidad. Es decir, fíjense que esta persona tiene a sus pies la realidad, esta persona que conquista, esta persona, este sujeto cognoscente que explora, que de alguna manera tiene un dominio sobre toda la demás realidad, ¿sí? Fíjense cómo el sujeto cognoscente, ese que empezó de alguna manera a existir en las reflexiones de Descartes, que proponían a la persona como un ser pensante sobre todo, bueno, ahora el romanticismo ya romantiza, ¿no? Las capacidades humanas como esas capacidades para dominar la naturaleza, para explorarla, para entenderla. De alguna manera las nubes, esta pintura, el caminante o el hombre con las nubes a sus pies, ¿sí? Demuestra el pensamiento donde se desarrollan las ideas de Kant. Bueno, Kant fue un filósofo alemán, ¿sí? Nace y muere en el mismo lugar, es como una particularidad, porque también nos presentan a un filósofo que no es el famoso filósofo explorador que va, que conoce, que se choca con otras culturas, sino que es un filósofo más radicado, ¿sí? En ciertas ciudades, ¿sí? Si bien no es que no sale nunca de su ciudad, pero eh, su filosofía surge, ¿no? Mucho del pensar, del reflexionar, del establecer ciertos tratados, y una de sus ideas con la que quería empezar era sapere aude, ¿sí? Kant nos dice atrévete a pensar. ¿Por qué? Porque su pensamiento tiene que ver con esto, con alcanzar la mayoría de edad. ¿Qué dice Kant? Que a partir de la Revolución Francesa, fíjense qué años son en los que vive Kant, del 1724 al 1804, ¿sí? Un poco antes de su muerte sucede la Revolución Francesa. Para Kant es la mayoría de edad de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya no depende nuestro pensamiento de alguien, ya no se subordinan nuestras ideas a un monarca, ¿sí? Sino que la Revolución Francesa es el fruto del haber alcanzado esta mayoría de edad, es decir, de no querer depender más de alguien, ¿sí? Para pensar, para tener ideas, para tener criterios, sino que ahora somos nosotros los que construimos nuestra propia realidad. Y eso es el sujeto para Kant, un sujeto que puede construir su propia realidad. Por eso es el precursor del idealismo. Porque el idealismo que dice, bueno, las ideas de un sujeto tienen mayor peso que la realidad. Es decir, las ideas intervienen en la realidad, constituyen lo que existe. Las existencias de las cosas son un fruto, son consecuencia de las ideas que son pensadas, ¿sí? Entonces va a ser Kant el primer idealista o el primer filósofo de esta modernidad que de alguna manera establece los principales criterios para el idealismo. No vamos a ver tanto eso, sino que nos vamos a concentrar más en estas preguntas que él se hace. Su filosofía se puede dividir en estas tres preguntas que él se hace. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces,
los enfoques del pensamiento kantiano se dividen en tres. En el estudio del entendimiento, ¿sí? Que tengo que saber. Entonces aquí va a elaborar los límites, las posibilidades del pensamiento humano. ¿Qué debo hacer? Es el segundo enfoque. Kant se va a radicar o va a entender o va a tratar de estudiar la ética, ¿sí? El bien moral, el mal, por qué las personas hacen actos buenos, actos malos, qué es el bien, qué es el mal, ¿sí? Y el qué puedo hacer, ¿sí? Kant también va a hacer un despliegue, ¿sí? Un tratado reflexivo, una crítica sobre lo artístico, ¿sí? Sobre las producciones humanas. Entonces aquí va a hablar sobre el genio, sobre qué cosas constituyen una obra de arte, etc. Bueno, esta última pregunta nosotros no la vamos a tratar en esta clase, ¿sí? Sino que vamos a tratar de entender las primeras dos. ¿Qué tengo que saber? Vamos a dar las primeras líneas sobre el estudio del entendimiento que hace Kant como una base, ¿sí? Que va a estar en las siguientes dos diapositivas, ¿sí? El sujeto cognoscente y la estética trascendental que tratan sobre el entendimiento. Y por último, vamos a ver la ética kantiana, que es la pregunta que él se hace de qué debo hacer, es decir, la persona, ¿qué debe hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el deber ser? El sujeto cognoscente es la realidad que constituye, ¿sí? O es el sujeto para Kant es quien constituye la realidad, ¿sí? Es el constituyente de una realidad. Fíjense que para esta época del pensamiento moderno, ¿sí? El sujeto ya no es algo más en esta relación objeto-sujeto, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando intento conocer el árbol, se establece una relación. Hay un objeto que quiere ser conocido y un sujeto que conoce. En este caso el sujeto soy yo y el árbol es el objeto, ¿sí? Es una relación sujeto-objeto la que se produce. Pero muchas veces esta relación o estaba equilibrada entre el objeto y el sujeto, o tenía más primacía el objeto, ¿sí? Hay una realidad que se impone, que no la puedo negar, que es evidente, ¿sí? Que mi entendimiento solo se adecúa a esa realidad, entonces la realidad es, el objeto es más importante, ¿sí? Que el sujeto, pero Kant, justamente el pensamiento de él establece el sujeto, es decir, yo, que me acerco al árbol, soy constituyente de esta realidad que es árbol, ¿sí? Esto se denomina en Kant el giro copernicano, porque hace tal cambio en el pensamiento de la humanidad y en la filosofía, precisamente. Kant es un punto decisivo en la historia de la filosofía, es uno de los pensadores, diríamos, más releídos, más interpretados, que de alguna manera su pensamiento o sus ideas son una piedra fundamental para todos los desarrollos filosóficos posteriores a él. Entonces, Kant hace un giro copernicano, ¿sí? Con esto. Dice que el sujeto cognoscente es el que constituye los principales o los principios de la realidad conocida. Esto lo hace, ya lo vamos a ver bien, pero ¿qué dice él? Bueno, que cuando nosotros experimentamos, por ejemplo, el árbol, la experiencia es la que determina lo a priori y lo a posteriori, ¿sí? A priori, ¿sí? El sujeto para Kant va a tener ciertas categorías o ciertos criterios a priori, ¿sí? En su mente, en su entendimiento, que le ayudan a entender la realidad posterior a la experiencia, ¿sí? Que le ayudan a procesar las ideas o lo sensitivo, ¿sí? Posterior a la experiencia de árbol, ¿sí? Yo, antes de acercarme al árbol, ya vengo con categorías de entendimiento, ¿sí? Que me permiten justamente aplicárselas al árbol para yo entender la realidad árbol, ¿sí? Entonces es un poco complejo, pero Kant dice, miren, cuando nosotros vemos un árbol, o cuando nosotros entendemos lo que es un árbol, solamente estamos entendiendo lo que nos permite entender nuestra mente, nuestras categorías mentales, ¿sí? Hay una parte de esta realidad que tal vez nosotros no la podemos conocer. No podemos conocer, dice Kant, el en sí del árbol, ¿sí? A este en sí, Kant le va a llamar noumeno, ¿sí? La cosa en sí. Nunca podemos saber lo que es la cosa en sí. Para Kant,
siempre vamos a conocer lo que nuestra mente nos permite conocer por sus categorías a priori. Vamos a ver un poquito esto más en detalle. Pero ¿qué dice? El punto de partida en esta relación o en el conocimiento es el sujeto cognoscente, ¿sí? El sujeto, ¿sí? es el que otorga forma al objeto, ¿sí? Solo hay objetos para un sujeto, ¿sí? Solo podemos conocer los objetos que se adecúan a nuestras categorías de conocimiento. Para Kant, el árbol es la materia, ¿sí? La materia sensitiva, ¿sí? Y nosotros le ponemos o le imprimimos la forma para después conocerla, ¿sí? Fíjense que en el pensamiento aristotélico o el de Tomás de Aquino, el objeto contenía materia y forma, ¿sí? Esta materia y forma que veíamos en la filosofía. Bueno, en Kant la forma es puesta en el objeto por el sujeto, ¿sí? Para conocer el mundo o el mundo que el sujeto conoce, ¿sí? El sujeto construye estas categorías a priori, ¿sí? Categorías que le permiten conocer el mundo, ¿sí? Son categorías que tienen que ver con lo sensitivo y categorías que tienen que ver con el intelecto, ¿sí? Entonces, al acercarme yo a un objeto, no solamente le imprimo ciertas categorías, sino que le imprimo categorías que tienen que ver con la sensibilidad, con la experiencia sensible del objeto, ¿sí? Y con el intelecto. Fíjense que están muy presentes en el pensamiento kantiano las ideas de Descartes, ¿sí? Este racionalista que interpreta o que entiende que el entendimiento, que el sujeto, la capacidad para pensar es lo más importante, ¿sí? Y al mismo tiempo, e indudablemente está Hume, que dice que todo lo que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Es pura sensibilidad, ¿sí? No hay nada más que lo que nuestros sentidos nos permiten conocer. Eso para Kant es la experiencia de lo posible, ¿sí? Nuestro entendimiento, va a decir Kant, solamente puede tener experiencia de lo posible, de lo que el sujeto puede, de alguna manera, constituir o imprimirle forma para conocerlo. Entonces, Kant va a dividir el mundo en dos. En el noumeno, esa esfera o ese mundo que no podemos conocer nunca, ¿sí? Porque no le podemos imprimir nuestras categorías, y el fenómeno, ¿sí? Ese fenómeno, ¿sí? Es lo que nosotros podemos conocer. Fíjense que los fenómenos, ¿sí? Son los acontecimientos que podemos conocer, a los cuales nosotros les imprimimos cierta realidad para poder conocerlo. Ahora nos vamos a centrar un poco en esto. ¿Qué es la estética trascendental de Kant? Bueno, Kant dice, fíjense acá que tenemos el árbol, ¿sí? Y un sujeto que lo está conociendo, ¿sí? Pero el árbol tiene todo un trasfondo detrás, una realidad en sí que nosotros no podemos conocer, que es el noumeno, ¿sí? El fenómeno y el noumeno. ¿Qué dice Kant? Bueno, la estética es la doctrina que estudia las estructuras de la sensibilidad y los principios a priori de la sensibilidad. Es decir, con la estética trascendental, Kant nos va a decir cuáles son las categorías a priori que el humano o que el sujeto le imprime a la realidad para poder conocerla, para poder tener una experiencia sensible. ¿Y qué dice? Bueno, el fenómeno, ¿sí? Este fenómeno está constituido por materia y forma, ¿sí? La forma del fenómeno es aportada por el sujeto, ya lo dijimos. Es decir, el sujeto le imprime una forma a esta realidad del fenómeno, ¿sí? El fenómeno que nosotros observamos solamente lo podemos observar cuando le imprimimos una forma, ¿sí? Y la materia es la sensación que nosotros recibimos. Fíjense que Kant dice que la única manera de interpretar la realidad o de tener una experiencia sensible de la realidad es luego de haberle impreso las formas de espacio y tiempo. Tanto el espacio como el tiempo para Kant son categorías a priori que tenemos en nuestra mente. De hecho, no podemos tener experiencia, va a decir Kant, no podemos conocer nada que no esté situado en el espacio y en el tiempo. Para Kant es imposible que nuestro entendimiento conozca algo que no le podemos imprimir la forma del espacio y del tiempo, que se escapan a nuestro espacio y del tiempo.
y tiempo. Por eso también nos es medio raro ver las películas que se van a un tiempo pasado, a un futuro, que tergiversan el espacio y el tiempo, etc. Porque justamente Kant dice, los únicos fenómenos que nosotros podemos conocer son aquellos a los cuales le podemos imprimir la espacialidad y la temporalidad. Tanto el espacio como el tiempo son estas categorías mentales que nosotros le imponemos a la realidad. Tal vez si no tuviésemos estas categorías de sensibilidad, si no tuviésemos en nuestra mente eh, el espacio y el tiempo para procesar la realidad, ¿sí? Tal vez el árbol se vería de otra manera, ¿sí? Tal vez los fenómenos que nosotros ahora estamos viendo, ¿sí? La compu, el celular, no sé, el colectivo, el televisor, la humanidad, todas las realidades que nosotros vemos, tal vez se verían de otra manera, tal vez las podríamos conocer de otra manera, pero solo las podemos conocer a partir del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo son constitutivos de la realidad que nosotros conocemos. Fíjense acá cómo es el sujeto el que construye la realidad, ¿sí? Es el sujeto el que construye el fenómeno. Sin el espacio y sin el tiempo no hay fenómeno, porque es la forma del fenómeno. Entonces acá Kant inaugura justamente con este giro copernicano, ¿sí? El idealismo, ¿sí? La posibilidad del sujeto de construir la realidad. Y de esta manera, todo lo que nosotros conocemos a partir del pensamiento kantiano, ¿sí? Es una realidad en la cual participamos nosotros de su construcción. Las cosas no nos vienen así, no se nos dan para que nosotros las asimilemos simplemente, sino que nosotros le imprimimos a las cosas, en este caso, materialidad y espacialidad. Kant va a hablar de otras 12 categorías que no las vamos a ver. Simplemente vamos a ver estas dos que nos dan el puntapié para entender cuál es el movimiento que hace Kant. Ya no es una realidad que nosotros directamente tenemos que asimilar, ¿sí? O adecuar nuestro entendimiento a esa realidad, sino que es una realidad, ¿sí? Que nosotros construimos, que nosotros le imprimimos las categorías a priori o los principios a priori para entenderla. Eh, la ética kantiana tiene que ver con algunos problemas. Bueno, Kant se pregunta, nos alejamos del entendimiento, ¿sí? Nos alejamos de cómo conoce la persona y nos acercamos bien al qué debe hacer una persona, ¿sí? Y Kant se hace esta pregunta, ¿está bien mentir? ¿En qué circunstancias es malo mentir? ¿En qué circunstancias es bueno mentir? A veces mentir está bien, a veces mentir está mal. Bueno, Kant justamente lo que va a hacer es alejarse de la idea de que eh, las cosas buenas o malas se determinan a partir del contenido. Bueno, ciertas circunstancias, con ciertas intenciones, con cierta finalidad, tal vez mentir es bueno, ¿sí? Tal vez mentir para proteger a alguien está bien, ¿sí? O tal vez mentir para no contar algo que vaya a dañar a la persona está bien o está mal. Bueno, estos conflictos que se nos generan, dice Kant, son porque pensamos que la verdad y la maldad están relacionados con el contenido, ¿sí? de una acción. Y lo importante es la forma. Por eso Kant va a fundar la ética formalista, ¿sí? ¿Qué dice la ética formalista? Que a mí no me interesa por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste, qué es lo que hiciste, sino si lo que hiciste está, ¿sí? ajustado a ciertas normas, ciertas formas, ciertas maneras de actuar, ¿sí? La ética formalista se centra en el cómo, ¿sí? En la manera en que se estructura, ¿sí? determinadas normas o determinadas acciones. A mí no para Kant mentir siempre está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no respeta ciertas formas, porque la forma más primordial de Kant, el deber ser, no está en el contenido, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, Aristóteles nos decía que lo bueno era lo que nos hacía feliz, por resumirlo y de alguna manera
reducir, sí, el pensamiento aristotélico. Para Aristóteles, lo bueno era lo que nos hacía feliz, ¿sí? En esta ética eudemónica. Bueno, Kant va a decir, lo bueno es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Es lo que se ajusta a las formas normativas. Y el deber ser principal, ¿sí? O fundamental se llama imperativo categórico, ¿sí? Porque es un imperativo que nosotros no podemos discutir, ¿sí? Que se nos impone. Es un imperativo que nos obliga siempre a actuar según ese deber ser. El deber ser para Kant se llama imperativo categórico, ¿sí? Y es el que determina lo que está bien o lo que está mal, ¿sí? Fíjense que a este imperativo categórico Kant lo reformula de tres maneras. Nosotros vamos, fíjense que eh, para Kant, vamos a tratar la fórmula 2 nada más, que dice, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en su persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. ¿Sí? Todas las veces que nosotros tratamos a las personas como un medio, son malas. ¿Sí? Fíjense cómo está centrada la ética en la forma. No en, bueno, depende lo que hiciste, depende la circunstancia, depende si te hicieron sentir tal cosa, no te hicieron sentir tal cosa, el bien y el mal. Para Kant, lo bueno es lo que se ajusta al imperativo categórico. ¿Sí? Fíjense, obra según una máxima, ¿sí? Tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Para Kant, mentir está mal, porque nunca mentir puede ser una ley universal. ¿Sí? Nunca podríamos establecer la mentira como ley universal, porque no existiría humanidad, porque sería imposible vivir. ¿Sí? Entonces, todo lo que se ajusta a el imperativo categórico, que está formulado de tres maneras, ¿sí? No importa cuál la observemos, para Kant mentir en cualquiera de las tres está mal. ¿Sí? O va a ser una realidad o una acción humana que no va a respetar el deber ser. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos el pensamiento kantiano. Vamos a continuar, ¿no?, con otros autores de la modernidad que parten de este idealismo. eh, Así que espero haber desarrollado lo mejor posible este pensamiento de Kant. Nos vemos.